Oramos. Señor nuestro Padre, tú eres santo, Señor, y digno de suprema alabanza. En esta mañana nosotros venimos delante de ti, Señor. Y confrontamos nuestra vida con la tuya, Señor. Y nos damos cuenta, Señor, cuán desviados estamos del camino, cuánto te hemos fallado, Señor. Y este momento, Padre, es un momento para poder confrontar nuestra vida con la tuya. Nuestros pecados con tu santidad. Y nuestros errores con tu excelencia. Señor, hoy podemos recordar y podemos hacer conciencia de todo lo mal que estamos, Señor. De nuestro egoísmo, de nuestras actitudes, Señor, destructivas. Porque en primer lugar, Señor, no te amamos a ti como mereces ser amado. Porque hemos sido idólatras, poniendo en el lugar preferente en nuestra vida tantas cosas y desechando lo más grande y lo más valioso que eres tú. Porque no hemos puesto, Señor, nuestra vida dejándonos guiar por tu excelencia y por tu espíritu, y hemos tomado decisiones, y hemos dicho palabras, y hemos realizado acciones que van en contra de tu grandeza, de tu bondad, de tu inteligencia, de tu sabiduría, Señor. Reconocemos, Señor, todo lo que te hemos fallado. Y nos damos cuenta, Señor, que nuestro pecado y nuestra falla marcan una brecha grande entre tú y nosotros, Señor. Pero venimos delante de ti porque tú construiste ese camino, Señor. Ese único camino que nos puede unir. Y ese único camino, Señor, es Jesucristo, tu Hijo amado, perfecto. Aquel, Señor, que con su obra maravillosa aquí en esta tierra, en cada acción, en cada palabra, en cada circunstancia donde nosotros nos ha tocado vivir y hemos fallado, el Señor siempre acertó y venció al mal con el bien. Aquella obra maravillosa de Cristo, Señor, en la cual Él recibió en su ser las consecuencias de la maldición del pecado y fue, Señor, azotado y fue crucificado y fue asesinado, Señor. Mas por el poder de tu Espíritu Él fue levantado, Señor, venciendo también a la muerte. Y hoy esa esperanza es la que nosotros, Señor, nos llama a ti. Y es esa misericordia que obraste a través de Jesucristo que hoy estamos aquí, Señor. Y es tu Espíritu quien nos guía y es tu Espíritu quien nos lleva, Señor. Gracias por todo lo que nos das y por esta oportunidad de recibir el perdón y la sanidad espiritual. Y así, Señor, podemos entender que afrontar cualquier problema, cualquier circunstancia que estamos viviendo, es más fácil contigo, Señor. Es más fácil con tu Espíritu, es más fácil con tu poder, es más fácil a través de tu obra maravillosa.
ante tu trono maravilloso, ese trono de amor, de misericordia, pero también de verdad y de justicia, Señor. Bendice, Padre, esta oración y bendice, Señor, ese deseo nuestro de acercarnos a ti y de ser borrados, Señor, todos nuestros pecados, Padre. Fácil confiar.
Padre, porque podemos tener ese cultivo en nuestra vida. Esos frutos, Señor, de tu Espíritu, Padre, a través de tu bendición y de tu perdón y de tu palabra que esta mañana va a ser sembrada, Señor, en nuestras vidas. Que sea de bendición, Padre, y gran fructificación. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tomar asiento. Continuamos, hermanos, con el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Nuevamente leemos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es un versículo, hermanos, de la Biblia que tiene bastante polémica. Para comenzar, en la traducción de estas palabras, que dice desordenada, que en hebreo es tohu, y la palabra que es traducida como vacía, que en hebreo es bohu. Pero al margen de estas controversias, la segunda controversia al respecto es, oye, ¿cómo puede ser que Dios creara, dice, los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía y oscura? Entonces, algunos dicen, no puede ser posible esto, entonces tuvo que haber habido algo raro acá. Y algunos tratan de imaginarse cosas y ponerle cosas a la Biblia que no está en la Biblia. Y dicen, bueno, quizás Dios no creó todo bien bonito, ¿no? Porque no creo que Dios cree las cosas desordenadas, vacías y en tinieblas. Quizás Dios creó algo bien bonito, pero seguramente ya el diablo que existía vino y se lo malogró. ¿Es posible que Dios cree, como dice acá, los cielos y la tierra en estas condiciones? Desordenada, vacía, en tinieblas. Como ya hemos visto, hermanos, la anterior oportunidad, que el concepto de creación a veces se nos pone muy limitado. Si creemos que la creación fue una situación de un instante en el cual se generaron las cosas, entonces no podemos entenderlo. Pero como ya hemos visto que la creación es todo un proceso que implica que Dios generó las cosas que existen en donde no había, pero luego también la creación implica que Dios fue transformando las cosas. Entonces podemos entender que quizá Dios creó todo lo que existe de una manera primigenia, básica. Y podemos ver en la creación del hombre que Dios no crea al hombre y plum, aparece Adán y Eva ahí. Dios ejerce un procedimiento para crear al hombre. Forma del polvo barro. Y de ahí le sopla su aliento. Y luego nos explica por qué Dios hace esto. Porque Dios hace a propósito esto, porque Dios pudo haber hecho simplemente aparecer al ser humano como está.
Pero Dios hace esto porque con cada acción Dios está transmitiendo un mensaje. Porque está diciéndole al hombre, eso lo vemos luego, lo veremos con más detalle, que Dios está dándole un mensaje al hombre, que tú eres del polvo. La naturaleza del hombre es en parte ser de la tierra y en parte ser de Dios. Por eso que nosotros somos en parte materia y en parte espíritu. De la misma manera aquí, hermanos, Dios genera el universo y la materia, y vemos acá tres características. El desorden, que está vacía, esto implica sin vida, y está en oscura. Decimos, pero ¿cómo puede ser posible que Dios haga algo así? Bueno, esta es la primera parte de la creación. Pero si nosotros pensamos en la materia, podemos darnos cuenta, hermanos, que ahora, tal y como concebimos la materia del universo, está claro de que no es propiedad de la materia en sí misma, ni del universo en sí mismo, el orden, la vida, ni la luz. Nosotros podemos decir, claro que sí, es propiedad de la propia materia del universo estar ordenado, tener vida y tener luz. Pero ya desde varios años atrás se ha descubierto de que una de las propiedades de la materia y del universo es todo lo contrario, es el desorden, es la ausencia de la vida y es la oscuridad. A esto lo han denominado la ley de la entropía o la segunda ley de la termodinámica. Y es algo que sorprende a los científicos y no pueden explicarse. Pero esto surge de la observación simple de las cosas. Y cada uno de nosotros podemos ver esto en la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros podemos ver que los objetos que calentamos nosotros agua, y de pronto el agua tiende a enfriarse. Nos esforzamos por calentar y el agua se enfría. Pero no es posible que el agua que está fría por sí misma se caliente. También podemos ver en los ríos o cataratas que el agua fluye siempre hacia abajo. Pero en ningún caso el agua de pronto empieza a elevarse hacia arriba. Es posible subir agua hacia arriba, pero hay que aplicarle una energía y hay que intervenir desde fuera para hacerlo. Pero no es algo que sea parte de la naturaleza esta. Podemos verlo también con esta copa. Si lo estrellamos esta copa contra el suelo, se parte en 1000 pedacitos. Pero si juntamos todos esos pedacitos y por más que lo volvamos a estrellar contra el suelo, nunca va a dar una copa nuevamente como esta. También podemos ver que cuando quemamos un papel, se carboniza. Pero jamás podemos ver que ese carbón de pronto se convierte en papel. Y es imposible volver a su estado anterior. También podemos ver en la propia desarrollo del ser humano. El ser humano nace, va creciendo y luego empieza un proceso de deterioro, que es la vejez, hasta que llega la muerte. Pero en ningún caso el ser humano nace viejo y después se vuelve niño, excepto en las películas. Esa película del año 2008 de Paramount Pictures y la Warner Bros. Hicieron una película en la cual el caso de Benjamin Button, en la cual él sí pues nació viejo y se fue volviendo niño. Pero eso solo ocurre en la imaginación. ¿Qué implica todas estas observaciones, hermanos? Que hay una situación natural en el universo, en la materia, de que hay una línea de cómo van las cosas. El universo tiende hacia el desorden, no hacia el orden. El universo tiende a perder energía que pueda ser utilizada para generar trabajo u orden. Tiende a perder energía y no gana energía. Todo se acaba
todo se desordena, todo se deteriora, y para volver a ordenar algo, para volver a construir algo, para poder alinear algo en un orden, es muy difícil, requiere mucho trabajo. Es más, los científicos se pusieron a investigar, como ya les he comentado, algo de que tiene que haber originado ese universo. ¿Y qué pasará en el futuro si todo sigue deteriorándose, degradándose? Va a llegar un momento en que el Sol, que es una masa de energía que arroja luz, va a llegar a quemar todo su combustible. Y cuando queme todo su combustible se va a enfriar. Y de pronto va a ser oscuro. Y así todos los soles y estrellas van a ser oscuras, de tal manera que esto lo han llamado la muerte térmica del universo. El universo apunta hacia el futuro, según la física, a una muerte térmica. Es decir, todas las estrellas van a quemar su combustible y todo se va a enfriar y el universo va a ser oscuro, desordenado y vacío. Es impresionante con lo que nos dice acá las características de cómo Dios formó el universo. Es decir, la naturaleza propia de la materia es no tener energía utilizable, es estar desordenada y no tener vida. Algo tuvo que haber habido para que genere semejante orden que vemos hoy. Y cuando nos referimos a orden, ¿a qué nos estamos refiriendo? Orden es alinear, disponer una serie de elementos siguiendo un patrón, una característica determinada. Y lo que sucede en este universo es que hay un patrón para cada cosa. Las cosas no están alineadas de diferentes maneras, están alineadas en un orden tan preciso que es impresionante, y los científicos más connotados han llegado a pensar: oye, esto es algo raro, esto no puede ser. Inclusive se ha calculado, supongamos, para entender esto del orden, supongamos que hay un rompecabezas de 1000 piezas. Si armamos nosotros el rompecabezas de 1000 piezas, nos va a dar una figura. Pero tenemos que colocar cada pieza en el lugar correcto. Hay una sola manera de cómo colocar las piezas para que nos dé la figura correcta. Pero ¿qué pasaría si nosotros cogemos este rompecabezas en una caja y empezamos a darle vueltas y se van colocando al azar en diferentes disposiciones? ¿Cuánto se tardaría para que llegue nuevamente a formar el orden inicial que dé la figura correcta? Entonces se ha calculado la probabilidad de que esto ocurra, y la probabilidad es que tendría que pasar 1.000.000 de años y tendría que hacerse las combinaciones posibles, una combinación por segundo, durante 1.000.000 de años, para que exista la posibilidad de que las piezas estén encajadas en su lugar. Es decir, el azar, sin intervención de algo inteligente que genere este universo, es difícil que genere este orden del cual nosotros hoy tenemos. Entonces Dios creó la materia, y cuando dice acá el cielo y la tierra, de una manera primitiva. Y luego vemos más adelante cómo empieza a ordenarse todo. Hay un antes y un después. La materia en sí misma, la naturaleza, tiende al desorden, al caos, a desgastar la energía, a no tener energía en sí misma que produzca trabajo. Y todo apunta a la muerte. Los organismos no son eternos. Nosotros, hermanos, no somos eternos. Nos vamos a ir deteriorando y nos vamos a ir desgastando. ¿Qué es eso entonces que ha hecho que este universo sea tan ordenado? ¿Qué es eso que ha hecho que este universo tenga vida, por lo menos en este planeta?
¿Qué es eso que ha hecho que este universo tenga tanta energía? Nos dice aquí, la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y a partir de ahí empieza a cambiar todo. Y vemos a partir del versículo 3 cómo Dios va ordenando, llenando e iluminando. Este orden, hermanos, que vemos en el cosmos y que los físicos recogen matemáticamente en los cálculos de cómo funciona el universo, que los científicos recogen en el orden de cómo están estructurados los organismos vivos, la biología. Es un orden que llega también a otros niveles. Habrá también un orden, así como hay un orden en el universo, donde todo ocurre hacia un punto. Uno de esos se han llamado leyes, a esa forma de entender el orden se llamó leyes. Y observamos que en el mundo todo se desgasta, todo se desordena, la energía pierde la capacidad de generar trabajo, de ser utilizada. Y así se han podido establecer varios principios. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, otro principio que es la gravedad. Por ejemplo, los científicos fueron descubriendo de que hay algo que lo llamaron una ley. Hay una ley o una regla en la naturaleza que se llama la gravedad. De tal manera que es imposible ser desafiada. Por eso nosotros lo conocemos de manera muy práctica, es si tú te tiras de un segundo piso, así de cabeza, ojo, te vas a golpear, te va a doler. No hagas la prueba. Pero uno podría imaginarse y decir, pero de repente yo me tiro de un segundo piso y no me pasa nada. De repente. Vemos que hay un orden en ese universo y hay una forma de cómo hacer las cosas y no otra. Pero este orden que nosotros solamente lo hemos dividido entre leyes físicas, luego salieron las leyes químicas, de una manera de mezclar los componentes de la materia para que se produzca algo. Luego lo hemos conocido como leyes biológicas. Todo organismo tiene que incorporar energía en su organismo para vivir, alimentarse. Lo hemos estudiado como leyes inclusive psicológicas. Si una persona no tiene cerebro, no puede pensar. Lo hemos incorporado como leyes sociales, pero jamás nos hemos imaginado que hay leyes espirituales. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, también se habla del principio y se habla de la creación. Dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, aquí la palabrita dice, acá dice, en el principio era el verbo. Acá la palabra verbo, en el griego, es la palabra logos. Y la palabra logos, que para nosotros no tiene mayor significado,
excepto porque cuando estudiamos en secundaria me enseñaron qué es. Que la palabra logos se puede traducir como tratado. Psicólogo, psico-mente, logos, tratado. Biología, estudio, bio de la vida, ahí está. Pero el concepto de logos es más profundo que simplemente eso. Esta palabra, hermanos, que emplea el apóstol Juan, es una palabra que era muy conocida en aquella época, porque ya lo habían usado antes en este mismo idioma, que es el griego, los griegos. Y era Platón, uno de los filósofos griegos más connotados, que había usado esta palabra para decir lo siguiente: oye, si tú te das cuenta en este mundo hay un orden, hay una manera de cómo son las cosas. Ese orden lo llamó el logos. De ahí viene la palabra lógica. Hay un logos, un orden en estas cosas. Juan está diciendo, mira, ese orden y esa lógica que ordena este mundo existía en el principio y todo ha sido creado por él. Y ese logos, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él está la vida y también la luz. Y luego más adelante dice que ese orden y logos tiene que ver con Jesucristo. Ahora revisemos en el libro de Proverbios capítulo 8. Como Salomón nos describe este orden de la vida. En el libro de Proverbios capítulo 8 dice lo siguiente: no clama la sabiduría y da su voz de inteligencia. Y esta pregunta, hermano, también es para esta mañana. Hermanos, ¿ustedes no escuchan que está clamando la sabiduría y gritando la inteligencia? A ver, shh. ¿Lo escucharon? Si tu hermano hace silencio, te vas a dar cuenta que está gritando la sabiduría. ¿Tú has escuchado alguna vez gritar la sabiduría? Luego acá nos da más detalles todavía, dice de esta manera, versículo 2. Pues no escucho ese grito, dice: en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas de la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. ¿Tú has escuchado alguna vez gritar a la sabiduría en estos lugares? Cuando dice acá, altura junto al camino, está describiendo la geografía antigua, ¿no? Vayamos a nuestra geografía moderna. La inteligencia no te grita, no te da tu voz cuando estás parado en la pista, en el paradero, cuando entras a la universidad, cuando estás entrando a tu trabajo, cuando estás cargando cosas, cuando estás frente a tu computadora. No te está gritando y llamando la sabiduría. ¿Alguna vez te gritó que te dejó sordo la sabiduría? Probablemente sí, y quizás no la has escuchado. Hace un momento te puse un ejemplo de cómo la sabiduría te puede gritar, ¿no? Primero, la sabiduría te aconseja, te dice: no lo hagas así, hazlo de esta manera. Pero uno quiere hacerlo a su manera. Alguien me contó que cuando era niño pensaba que podía volar. Vio a Superman y él pensó que podía volar. Vio a Tarzán, ¡wow! Dijo: yo también lo hago. Y se subió a su segundo piso y entonces quiso volar, y entonces se tiró. Había un poquito de tierra ahí, era lo bueno, y se tiró y se hizo. Primer método, como se dio cuenta que no estaba funcionando, empezó a aletear, pero también falló. Su mamá le había dicho que no lo haga,
Pero él no hizo caso. Hermanos, hay una sabiduría afuera en la calle. Por ejemplo, hay una sabiduría que te dice lo siguiente: cuando camines, camina por la vereda, no camines por la pista. ¿Y qué pasa si tú dices, ¿quién dice eso? Ah, si yo quiero caminar por la pista. A ver, camina por la pista. ¿Cuántas veces te dijeron, guarda tu celular? También que sea iPhone, pero no andes así, pues, ¿no? Guarda. Y de pronto, como no quisiste hacer caso, ¡pam! La sabiduría tuvo que gritarte. Y cuando uno grita ya aprendemos. Hemos tenido que los niños les gusta aprender por gritos de la sabiduría. Porque tú le dices al niño, cuidado, te vas a caer, ¿no? Sí, igual. Por ejemplo, el niño mira unos huequitos ahí en la pared y quiere meter su alambrecito. De repente sale con hormigas y el papá, no lo hagas. Y el hijo dice, pero ¿por qué? Está bonito. No lo hagas. Y cuando se va el papá, el hijo va. Métele al alambrecito y ¡pum! Con ese grito ya aprendió la sabiduría. Hay que obedecer a los padres. Pues está diciendo aquí, hermanos, de que en la naturaleza hay una sabiduría que te está llamando, que te está gritando. Tenemos que aprender de que la vida no podemos vivirla como sea. Hay un orden establecido y hay una sabiduría que nos está gritando de cómo está establecido este orden. Y está diciendo aquí en el versículo 5 y 6, entiendan simples la discreción, necios la cordura. Oigan, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no ha de compararse con ella. Y está diciendo aquí en esta sección, hermanos, que mucho más importante todavía que obtener dinero es obtener sabiduría. Implica, hermanos, que Dios ha creado este mundo con un orden. La naturaleza del mundo es ser desordenada. Nuestra naturaleza es desordenarnos. La de Dios es ordenar. Y Dios ha creado este mundo con un orden y con una lógica. Y entender esto es muy valioso. Es más valioso que el oro. La mayor cantidad de muertes en este país anualmente se produce ¿por qué? Por accidentes de tráfico. Y los accidentes de tráfico se producen ¿por qué? Porque los conductores quieren desafiar las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito están hechas basadas en las leyes físicas. No puedes tener tú un carro a una velocidad tan alta porque vas a perder el control. Porque por más freno que le pongas, si alguien se te cruza, no va a poder frenar. No puedes conducir más de 5 horas si eres un conductor profesional que vas en bus en la noche, porque te vas a cansar. Pero no hacemos caso. Si tú ingieres bebidas que alteran tu sistema nervioso, no conduzcas. No hacemos caso. Los seres humanos queremos vivir como sea, a nuestra manera, a nuestro orden. Yo pongo las reglas en mi vida. Y no entendemos, hermanos, que hay reglas y hay un orden del cual Dios ha puesto en este mundo. Y entender este orden es más valioso que tener dinero en tu bolsillo, por supuesto.
Entender el orden para ser conductor de tránsito es más importante que todo el dinero que puedes tener. Porque si no haces caso puedes morir. Y hermano, acá lo importante es entender lo siguiente, cómo Dios no solamente ha establecido un orden físico, químico, biológico, el cual lo estudiamos muy bien en el colegio. Dios ha establecido también un orden de cómo pensar, de cómo vivir, de cómo relacionarnos los seres humanos y lo más importante, de cómo vincularnos con Él. Pero nosotros queremos hacerlo de nuestra manera. Así como los conductores quieren hacer las cosas a su manera, nosotros también queremos conducir nuestra vida a nuestra manera. Decimos, bueno, dice la ley de tránsito que yo no puedo ir a 140 kilómetros por hora, porque esta pista es de la ciudad. Ah, pero yo sí voy a ir porque estoy apurado. Nosotros hacemos nuestras propias leyes en la vida. Dice Dios que yo no debo vivir como quiero. Ah, pero yo voy a vivir como quiero. Dice Dios que yo debo darle el primer lugar a Él. Sí, pero de vez en cuando le doy el primer lugar. Cuando me conviene. Cuando me siento cómodo. Dice luego el versículo 12: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y yo soy la inteligencia, mío es el poder. Miren, fíjense cómo va yendo del orden de la naturaleza al orden de nuestra vida. En primer lugar, dice acá, parte de ese orden de Dios, de esa inteligencia de Dios, es aborrecer el mal. Es apartarse del mal. Y destaca algunos elementos del mal: la soberbia y la arrogancia. Una de las cosas más destructivas para un ser humano, que desordena la vida de un ser humano, es la arrogancia. Y la primera arrogancia de nosotros como seres humanos sale contra Dios. Porque fíjate que los seres humanos queremos evaluar a Dios. Dios debe evaluarnos a nosotros, pero nosotros, ¿cuántas veces tú no has evaluado a Dios? Este desorden es el desorden que se produce en los alumnos que quieren evaluar al profesor. Este desorden se produce en la casa, donde los hijos quieren mandar sobre los padres. Los hijos quieren juzgar a los padres, cuando los padres deben juzgar a los hijos. Entonces, uno de los grandes desórdenes en la vida es la arrogancia, porque la arrogancia consiste en ponernos en el lugar de Dios. Yo te digo una cosa: ¿cuántas veces tú has sido tan arrogante que has evaluado a Dios? Te he dicho, no, eso dice Dios, pero yo creo que no está bien, creo que no es muy inteligente eso. Y luego pasa al poder. Dice el versículo 15: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Está diciendo acá que inclusive cualquier poder que se levante también es gracias al orden de Dios. Entender esto es un poco complejo y lo iremos desarrollando posteriormente, pero solamente hoy diré, hermanos, que aunque nosotros creemos que este universo está desordenado, porque lo queremos ver de nuestro punto de vista, y es verdad que hay un desorden, Dios está detrás de ese desorden, dirigiéndolo para llevarlo al orden que Él ha establecido, la nueva creación. Dios, a pesar de que este universo sea desordenado y nosotros nos queremos desordenar, Dios siempre está guiando en medio de ese desorden una línea de orden que nosotros debemos entender. Y si alguien gobierna, si alguien existe, es porque Dios lo está permitiendo que exista. Luego dice: yo amo
a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Si nosotros buscamos a Dios, entonces vamos a tener a Dios. Versículo más adelante, vuelve nuevamente, fíjense el tema de la creación, versículo 22 dice así: Jehová me poseía en el principio, de antiguo antes de sus obras. Eternamente estuve en el principio, antes de la tierra, antes que los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Y luego en el versículo 27, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente de los abismos, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Hermanos, esa lógica de Dios y esa inteligencia de Dios formó este universo y puso las cosas en su lugar. Aquello que los científicos se admiran en estudiar y en ver cuán ordenado está esto, cuánta lógica tiene. Cada cosa está puesta en su lugar. Pero no solamente es una cuestión de física o del universo. En todos los planos hay un orden de Dios. Y así como hay una ley de la gravedad que no podemos desafiar, también hay leyes de la vida que no podemos desafiar. ¿Dónde encontramos las leyes de la física? Si tú quieres construir una casa, tienes que estudiar las leyes de la física, de las estructuras, física de materiales, para que sepas cómo vas a poner una casa fuerte y resistente. Si tú no estudias y te vas contra las leyes, entonces vas a hacer una casa débil que de pronto se va a caer. De la misma manera, hermanos, es en nuestra vida. Si en nuestra vida nosotros no atendemos al orden de Dios para hacer nuestra vida de acuerdo a ese orden de Dios, y lo hacemos a nuestra propia manera, lo que construyamos se va a caer. ¿Dónde puedo encontrar entonces ese orden, esas leyes que rigen la vida? No es que Dios, hermanos, ha establecido los mandamientos porque se le ocurrió establecer y porque tiene que poner normas, pues. Es que en cada una de las leyes de Dios y los mandamientos de Dios está la inteligencia de Dios de cómo uno debe construir su vida. Y si tan complicado es, hermanos, porque aparte de los 10 mandamientos hay miles de principios, Jesucristo lo resumió en 2 cosas. Y dijo, toda la ley, todos los principios se pueden resumir en 2 cosas. Ama a Dios por sobre todas las cosas, y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si nosotros no ordenamos nuestra vida de acuerdo a ese orden, entonces nos va a pasar lo que implica ir contra la ley de la gravedad. Si tú piensas que vas a volar y dices, no, la ley de la gravedad, pero de repente a mí no me pasa, me voy a tirar de un segundo piso. Por más que tú creas, quieras y lo hagas, te vas a caer y te vas a golpear. Y yo te digo, hermano, ¿cuántos golpes has recibido ya por no hacer caso a la ley de la gravedad? ¿Cuántos golpes has recibido en tu vida por no alinear tu vida al orden de Dios?
¿Cuántas veces has hecho las cosas de lo contrario que Dios manda y te has golpeado? Hermanos, queremos construir nuestra vida a nuestra manera. Y te digo una cosa, hermano, tú estás llevando tu vida dentro de ese orden de Dios. Y si ese orden de Dios comienza a ponerlo a Él en primer lugar, tú tienes a Dios en el primer lugar de tu vida. Cuando tú te levantas en la mañana, lo primero que piensas es en darle las gracias a Él por un día más, en comenzar tu día con Él. Y hemos establecido nuestros devocionales para ayudarnos en eso. El primer día de la semana, que es domingo, y que para nosotros es el último día, porque el primer día comienza con el trabajo. Pero no es así, el primer día de la semana es domingo y comienza con Dios, hermano. Estás aquí tú, hoy, en el primer día de la semana, haciendo lo primero que tienes que hacer, buscando de Dios. Amén. De otra manera, hermano, ¿cómo comienzas una relación de pareja o un matrimonio? ¿Qué tan difícil es vivir una vida ordenada en una familia? Tu matrimonio ya se desordenó, tu relación de pareja está media desordenada. Hay un orden de cómo llevar una relación de pareja. Hay un orden de cómo relacionarse, de cómo vincularse, de cómo entenderse. Hay un orden también de cómo educar a los hijos, formarlos. Hay un orden de cómo los hijos deben comportarse con los padres. Hay un orden de cómo nosotros debemos relacionarnos como seres humanos en el trabajo. Hay un orden de cómo nosotros debemos relacionarnos con Dios y unirnos en la iglesia. Pero cada uno de nosotros quiere hacer su propio orden y comenzamos mal nuestra relación de pareja. Se desordena nuestra relación con nuestros hijos salen desordenados y nuestra iglesia también se quiere desordenar y nuestra alabanza también se quiere desordenar. Pero hermanos, tenemos que empezar entonces a alinearnos a ese orden de Dios. Porque la naturaleza, hermanos, es desgastarse. Y aparte de que la naturaleza material y el universo es desgastarse, desordenarse, ya más adelante vamos a ver que hay todavía hay una gente que quiere malograr las cosas. Por eso dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, y Jesucristo está diciendo lo siguiente ahí. El ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Qué pasa, hermanos? Si ahora nuestra vida está tanto desordenada, si no estamos haciendo las cosas donde deberíamos estar. ¿Qué pasa si nuestro matrimonio o relación de pareja se está desordenando? ¿Qué pasa si nuestra relación con nuestros hijos está desordenada? ¿Qué pasa si nuestra iglesia está desordenada? Hermanos, significa entonces que estamos lejos de Dios. Significa entonces que nos hemos separado de Dios. El orden, la vida, proviene de Él. Y dice, hermanos,
en el Evangelio de Juan que leímos, decía que Jesucristo, que es ese orden de cosas, Él es también la vida y Él es también la luz. Y para que nuestra vida, hermanos, se ordene, para que nuestra vida que está oscureciéndose se ilumine, entonces tenemos que buscar de Él. ¿Cuántas cosas, hermanos, ahora lo estamos queriendo hacer a nuestra manera? Bueno, ahora busquemos hacer a su manera de Él. Esa fue la misión, hermanos, de Cristo, de encarnarse. La misión de Cristo, hermano, de encarnarse y de hacerse humano siendo Dios, fue de volver a ordenar las cosas. Y Él fue, hermano, que llevó una vida totalmente ordenada, porque Él fue el Hijo perfecto, obediente. Nosotros como hijos decimos, ponemos bien el pretexto, pero mi mamá, pero mi papá. Jesucristo, hermano, estuvo en las peores condiciones y fue el Hijo obediente, en las peores condiciones. Jesucristo llevó una vida ordenada, aunque los demás estaban desordenados. Y es en Él, hermanos, en que tenemos que buscar ese orden. Si estamos desordenados, hermanos, hoy es un tiempo para decir, bueno, tengo que revisar mi vida. Y en primer lugar, ponerme y buscar ese orden de Dios. Y ese orden de Dios lo encuentro a través de Cristo. Porque Cristo, hermanos, nos da esa oportunidad de declararnos desordenados, pero buscando de Él, a través de su obra, nuestra vida nuevamente va a empezar a ordenarse. Porque siendo Dios, hermanos, orden y nosotros desorden, hay tanta diferencia, pero ese camino, ese puente lo encontramos a través de Cristo, hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos, hermanos, a tomar conciencia de quién es Dios. Que Dios es un Dios que ha puesto las cosas en un orden inteligente, sabio y excelente. Que Dios fue ordenándolo todo. Pero nosotros, hermanos, tendemos al desorden. Y hay varias cosas que no están en su lugar en nuestra vida. Y en todo este orden de cosas, cuando todo está desordenado, tenemos que buscar una prioridad. Y la pregunta es, ¿y cuál es la prioridad de todo esto? Jesucristo lo dijo. La prioridad está, hermanos, en amar a Dios primero sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas implica ponerle a Dios en ese primer lugar en nuestra vida. No se trata de hacer las cosas como a mí me parece, se trata de hacer las cosas como a Dios le parece. Y a partir de ahí, hermanos, vamos a ordenar también la relación con nuestro prójimo. Si tú ya te has golpeado o te estás golpeando, si te has chocado en la vida diciendo yo voy a hacer las cosas bien y de pronto lo hiciste mal, si tú dijiste voy a construir esta relación sobre bases sólidas, mi inteligencia, y ahora tu relación está fallando, y ahora hay conflictos en tu matrimonio, y ahora ya se desordenó, entonces revisa tu orden, si en ese orden está Dios.
está desordenado y tus hijos están andando desordenados, entonces también debes pensar qué le falta a ese orden. ¿Por qué se ha desordenado? ¿Y cómo puedo ordenar otra vez la relación con mis hijos? Vamos a orar, hermanos. Señor, nuestro Padre, nuestro Creador, tú ordenaste todo este universo, Señor. Y en ti, Señor, está la sabiduría, en ti está la inteligencia, Señor. Tú nos hiciste, Padre, y nos creaste con un propósito y con una manera de vivir. Mas nosotros, Señor, queremos desafiar ese orden tuyo, nosotros queremos desafiar esa lógica tuya. Y confesamos, Señor, cuánto nos hemos golpeado y cuánto nos hemos desordenado. Te pedimos, Señor, que nos perdones todo este desorden causado y que nos levantes, Señor, de todos los golpes que nos hemos dado por querer basar nuestra vida en nuestra propia capacidad, en nuestra propia inteligencia, sin tomar en cuenta, Señor, que la inteligencia y la sabiduría y el orden viene de ti, Señor. Vemos también ese desorden, Señor, ahí en nuestro matrimonio. Vemos ese desorden, Señor, ahí con nuestros hijos. Y los hijos ven ese desorden con los padres. Pero si miramos dentro de nosotros, Señor, podemos ver cuán desordenada está nuestra mente, cuán desordenadas están nuestras emociones. Y hoy, Señor, queremos pensar en ti. Podemos pensar en el orden tuyo, Señor. Y cuando vemos tu orden y tu amor, no nos queda más que postrarnos y adorar. Ese orden, Señor, que tuvo Jesucristo en su ser, que a pesar que todo lo que había a su alrededor estaba desordenado, andaba mal, Jesucristo, Señor, tuvo en orden sus emociones, tuvo en orden sus acciones, Señor. Y hoy, Señor, quieres ordenar también nuestra vida contigo. Y hoy, Señor, pensamos en ese amor, en esa fidelidad. Fidelidad.
Señor. Hasta su sangre por mí, para limpiarme de mi pecado. Y por eso, Señor, hoy hemos llegado hasta aquí, en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que cambie nuestra vida, Señor, que ordene nuestra vida, Padre, y que podamos, Señor, ordenar esa vida, Señor, de acuerdo al orden tuyo, Padre, poniéndote a ti, Señor, como el elemento fundamental de nuestra vida, y quitarnos nosotros, Señor, de ese centro, Padre. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Conforme a tu justicia y a tu verdad, Señor, para que todo desorden sea ordenado, Señor, por ti. Y confesamos, Señor, que no andamos conforme a tu justicia, conforme a tu verdad. Pero te pedimos, Señor, que sean borrados, Señor, nuestros errores, que los golpes que nos hemos dado, Señor, sean quitados, Padre, en una nueva oportunidad. Permite, Señor, que podamos ordenar nuestro interior en primer lugar. Ese interior, Señor, que anda desordenado, Padre, con tendencias pecaminosas, con temores, con estrés, con depresión. Señor, ese desorden interno, Padre, necesita ser ordenado por tu grandeza y por tu poder, Señor. Porque nuestra vida necesita sentarse en ti, Señor. Tú eres lo perfecto, tú eres lo excelente. En ti está nuestra seguridad. En ti está, Señor, nuestro refugio y nuestra paz. Señor, que nuestro orden no dependa del orden de los demás. Que nuestro orden, Señor, dependa del orden tuyo, Señor, que es perfecto y es excelente. Ordena, Señor, nuestra vida. Ordena, Señor, nuestro corazón. Ordena, Señor, nuestra mente. Ordena nuestro ser, Padre, y ordena, Padre Santo, también nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja. Señor, esos desórdenes
Señor, de las peleas, de los conflictos, de la desconfianza, Padre. Ordénalo, Señor, de acuerdo al orden que habita en la comunión de tu Santa Trinidad. Ese desorden con los hijos, Señor, ayúdanos como padres a poner una disciplina correcta, Señor, equilibrada. Y te pedimos también, Señor, por el orden en esta tu iglesia, Padre, que ordenes la vida de cada uno de los hermanos, Señor, para que construyamos juntos tu reino, Padre. Pienso en tu amor y en tu fidelidad. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. Asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Señor Padre, toda mi vida te lo doy. Y que sea, Señor, esta oración, y que sea, Padre Santo, este deseo, un olor grato delante de ti, Señor. Ese olor, Señor, del corazón, de aquellos que te buscan, de aquellos que anhelan más, Señor, más de ti, Padre Santo. Algo conocemos de ti, pero anhelamos más, Señor. Bendice esa sed espiritual, Padre, y que te busquemos, Señor, cada domingo, que te busquemos, Señor, cada mañana, Señor, cuando abramos nuestras Biblias, que te busquemos, Señor, en cada reunión de células, Señor, Padre, para saber, conocer más de ti, Señor, cada día. Bendice, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.